Hola, buenos días. Una vez más estamos aquí y abrimos las puertas del Centro Espiritual de Castelldefels. Buenos días, Amparo. Hola, buenos días, Maribel, y buenos días a todos. Muy bien, pues hoy la verdad es que tenemos un gran dilema, porque vamos a hablar de un tema complicado, porque no sabemos muy bien cómo exponerlo, no sabemos muy bien cómo plantearlo. Y ese tema es la Navidad. ¿Qué es la Navidad realmente? ¿No? Llevamos 2 días o 3, no sé, o más, hablando de la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Porque claro, la Navidad ahora, tal como la vivimos ahora, no tiene nada que ver con lo que realmente es la Navidad, ese nacimiento de Jesús en su momento, que no solo fue el nacimiento de un niño, sino fue un nacimiento de un acontecimiento cósmico que ya se llevaba preparando muchísimos millones de años. Entonces, claro, así, en la fecha en que estamos, y entonces quitarle toda la parafernalia a la Navidad, todo el montaje que hay alrededor de la Navidad, todo tal como la vivimos las Navidades, prácticamente todo el mundo, es a través de los regalos, a través de los encuentros, a través de estas cosas tan sociales, ¿no? Como que se ha hecho ahora, ese montaje tan enorme que se ha hecho socialmente sobre la Navidad, tapando realmente lo que significó la Navidad y lo que significa en este momento. Te doy la palabra, que así yo sigo, a ver si me sigue algo más, me viene algo más. Claro, es que se ha perdido a través de los años y de los siglos, se ha perdido el origen que creó la Navidad, ¿no? Que es la celebración universal del nacimiento de un ser fuera de lo normal. El niño que nació es simplemente el vehículo que iba a alojar a ese ser de una grandiosidad cósmica tremenda, que tuvo una repercusión a nivel totalmente cósmico. Si partimos de la base de que la Tierra no está sola, y creo que ya está más que demostrado que no estamos solas. Sí. Porque no fue un acontecimiento, una repercusión cósmica, sino que todo el cosmos, realmente todo el cosmos, se puso de acuerdo, se unió para que ese ser viniera. Realmente fue eso. Todo el cosmos se unió energéticamente, trayendo todo lo que se necesitaba a la Tierra para que ese ser pudiera venir y pudiera hacer todo lo que hizo, y para que el ser humano empezara a ser lo que ahora somos realmente. Sí, porque ese ser cósmico vino a encarnar la energía crística. Y lamentablemente en parte es lo que se ha perdido. La encarnación de ese ser significó un punto de aparte en lo que es la historia de la humanidad. No solamente coincidió con un cambio de era, que la era de Piscis, que era la que empezaba, o sea, salía de Aries. No voy a meterme en la parte astrológica de todo lo que significa, algún día hablaremos de ello, pero sí, porque tiene otras connotaciones que no entraremos ahora, no corresponde. Pero la era de Piscis, lo que se tergiversó, lo que no se entendió de la era de Piscis, que es el servicio a través del amor. Y entonces, en esa celebración del nacimiento de ese ser crístico, se quedó en la forma, en lo que encarnaba, y se perdió el mensaje real que trajo, que es el amor de la humanidad hacia el prójimo, de uno hacia el otro. Entonces eso, a través de los siglos, se ha ido tergiversando, se ha ido perdiendo, al punto que ahora solamente ha quedado en la forma comercial que vivimos hoy por hoy, que es la locura de la Navidad, las lucecitas, los arbolitos, los regalos, los festines, la comilona, etcétera, etcétera. Pero no es la práctica cotidiana del amor al prójimo, que era lo que se debía haber practicado desde que surgió, desde que apareció Jesús, claro, y sobre todo desde que se crucificó. Sí. Vamos a hacer un poco así de recuento de lo que nos ha ido llegando a nosotros, y realmente el primer ser de luz que vino
a la tierra para empezar a sembrar, para empezar a traer todo lo que el cosmos estaba ya preparando para la venida de Jesús, fue Melquisedec. Melquisedec vino a la tierra, apareció en la tierra. No se sabe gran cosa de él, prácticamente nada se sabe de él, y se especula que vino unos 30.000 años después de Adán a la tierra. Apareció en Salem, un día apareció Melquisedec allí en Salem, en la época en que el Mediterráneo se estaba uniendo a todo el Oriente. Entonces Melquisedec fue el primero que vino para sembrar, para expandir el mensaje del uno, del Dios uno. ¿Cómo fue? Se había perdido ya eso. Entonces, ¿cómo fue? Él lo fue haciendo a través de sus discípulos, fue formando a gente, a las personas que vivían en esa época y que llegaban de Egipto a Salem en las caravanas. Salem era una ciudad muy estratégica, donde pasaba muchísima gente, y él se daba clases allí, en las cenas, comentaba y hablaba del Dios uno. Todos los discípulos de él fueron expandiendo ese mensaje por todo Oriente, también por el Mediterráneo, llegó hasta Europa, pasó también incluso a Mongolia, ¿no? Y iban preparando, era como preparar la tierra, ¿vale?, para que la semilla empezara a germinar. Pues ellos fueron ese primer mensaje, esa preparación, esa expansión del Dios uno, para que luego, a través de, porque Melquisedec se quedó aquí hasta que apareció Abraham. Él formó a Abraham y a su pueblo, lo formó, y una vez que Abraham ya empezó con su pueblo a dirigirse hacia donde tenía que ir, hacia su camino realmente, entonces Melquisedec regresó de donde había venido, al universo, a la dimensión de donde había venido. Y entonces la obra se quedó, la expansión se quedó en manos de Abraham. Y ahí empezó realmente ya toda la germinación y esa expansión hasta que vino Jesús. Y cuando vino Jesús ya estaba todo muy preparado, ya el Dios uno estaba expandido, aunque no se practicaba demasiado, pero ya estaba muy extendido. Y Jesús trajo eso, trajo la unidad, es lo que trajo, la semilla de la unidad a través del amor. ¿Por qué de la unidad? Porque el cosmos se unió para formar absolutamente energéticamente lo que era Jesús, para que lo dejara aquí en la tierra. En aquella época, en la época en que nació Jesús, también, aparte de Melquisedec, vinieron muchos seres, también había muchos seres etéricos, muchos maestros, haciendo que todo estuviera en perfecto orden para ese nacimiento, que todo ocurriera como tenía que ocurrir. Y por eso ese nacimiento de Jesús fue tan importante, sin saber nadie realmente quién era, ni María era importante, ni Jesús, claro. Por eso, pero todo el mundo iba a nacer alguien, llegó el mensaje a todas partes de que iba a llegar alguien realmente importante. Y era Jesús, que luego, a lo largo de su crecimiento, lo que fue despertando conciencias, ahí fue la germinación, en su nacimiento, la expansión de toda esa energía cósmica, luego fue el crecimiento también y el despertar de conciencia de toda la gente que le seguía, de todas las personas que le seguía, a través de todos sus mensajes, a través incluso de su presencia, porque solo con su presencia ya despertaba, hasta que llegó el momento de la crucifixión, que ahí fue cuando realmente expandió todo lo que era la semilla crística, y por lo tanto a todos nos llegó esa activación de esa semilla crística del Cristo en nosotros, después de toda la formación que habíamos tenido desde el nacimiento de Jesús, que era la activación de todo eso que había hecho, de todo ese mensaje, de toda esa expansión que había hecho Melquisedec. Más o menos ahora, perdóname, porque me he liado ahí un poco.
hemos estado hablando bastante de esto, porque estas Navidades las estamos viviendo un poco extrañas, claro, el momento actual de planetario, el momento cósmico es diferente también, ¿no? Y a mí me da la sensación, me viene que estamos viviendo el mismo momento que cuando el nacimiento de Jesús. Dicen que cada 2000 años, ¿no? 3000 años, hay un cambio. Este es el cambio que se está produciendo, la era de Aquarius. Estamos en la era de Aquarius, que era el advenimiento de un nuevo Jesús. Tiene que venir un nuevo Jesús. Igual no viene físicamente, ¿vale? Pero yo lo que creo es que en estas Navidades lo que va a ocurrir es que ese nacimiento de Jesús va a ocurrir en cada uno de nosotros, por todo el movimiento cósmico que hay, por todo el cambio energético que está ocurriendo, porque la Tierra es la diosa ya. Entonces, Dios y la diosa se unen, ¿para qué? Para crear al uno, que somos nosotros. El nuevo Jesús está naciendo en cada uno de nosotros. Y ese es el principio de un nuevo renacer, de un nuevo caminar, es el principio de una nueva era, claro, y yo creo que estas Navidades las deberíamos de vivir como lo que realmente está ocurriendo, ese nuevo nacimiento, ese renacer en nosotros, sentir profundamente todo ese cambio que está ocurriendo en cada ser humano, aunque no crean en nada de esto, aunque no crean que Dios existe, Jesús, las religiones, etcétera, da igual, da lo mismo, ocurre. Aunque no creas, ocurre. Y eso es lo fantástico, esa es la magia, esa es la nueva era. Aunque no creas, ocurre, se hará. Muy a pesar de todos los que no creen, lo hará, se hará, lo haremos, ¿no? Lo vamos a hacer. Es así, nosotros estamos en el camino. Entonces es muy interesante porque en esta nueva era, que ya la de Aquarius, que es la que nos va a hablar más del tema, pues estamos empezando otra vez, y empezamos con eso, con un nuevo nacimiento no de un solo ser, sino un nacimiento de todos los seres que hay en la Tierra ya. Y eso es impresionante, eso es increíble. Vivir un momento como en el que estamos, es fantástico. Yo doy gracias por haber elegido venir a vivir este momento, tal como lo estoy viviendo. Genial, perdóname. Perfecto. Pues nada, yo lo que puedo decir simplemente es los cambios de eras, ¿no? Y cómo la influencia que ha habido. Lamentablemente en la historia que se nos enseña, que se nos transmite, no se hace referencia a la astrología, cosa que se debería hacer. Yo creo que los arqueólogos, si tuvieran en cuenta la astrología a la hora de datar y de analizar y estudiar las civilizaciones, harían un estudio y podrían hacer unas afirmaciones mucho más acertadas que las que se hacen al ignorarlo por completo. Pensar que si miramos las civilizaciones atrás, cada era que ha sido regida por un signo, se nota clarísimamente la era que ha sido por la adoración del animal que han adorado. Eso podemos remontarnos hasta más de 15.000 años atrás, con los hititas, en fin, que las distintas eras están ahí manifestadas. Y lo grandioso de este momento de la era de Piscis es que es la última del zodíaco. Claro, el zodíaco va al revés, de acuerdo a cómo gira la Tierra, pero es lo último y donde astrológicamente es el signo que es el más sabio, porque es el que contiene toda la sabiduría de las distintas vidas, en las distintas encarnaciones, de los distintos signos que se han ido viviendo. Jesús, el mensaje de Jesús, lamentablemente en gran parte se ha tergiversado, porque de lo que menos se habla es del amor que vino a dejar, de la idea del uno, el uno total, que todos pertenecemos a ese uno y que en nuestra unidad pertenecemos a un todo.
Entonces lo que se hizo hincapié, y ahí está la pena de la tergiversación de su mensaje, se hizo hincapié en la humildad malentendida, en la resignación de lo que te toca vivir, en la aceptar unas leyes impuestas por unos humanos y no por una divinidad, de acuerdo con intereses, etcétera, convenciones sociales y totalmente humanas, cambiantes de acuerdo a la sociedad que cada una vivía, y olvidaron por completo el mensaje real de Jesús, que es ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a Dios como a ti mismo, descubre que Dios está en ti, que tú eres Dios, que tú eres ya una obra maestra en ti mismo porque eres hijo de Dios, creación divina, y por lo tanto no tienes que parecerte a nadie, sino solo a ti. El mensaje de Jesús se tergiversó a tal punto que en las distintas sociedades nos han impuesto arquetipos a los que nos teníamos que parecer. Ahora en la era de Acuario, gracias a Dios, estamos llegando a otro nivel de conciencia, porque Acuario eleva el nivel de conciencia enormemente, y nos está diciendo que además de amar al prójimo como a nosotros mismos, amemos también a los que están fuera de nuestro planeta. Acuario nos integra con la confraternización cósmica, nos hace conectarnos con el universo y nos enseña que no estamos solos. Y de ahí los programas que están dando, gracias a Dios, en televisión, que están mostrándonos cómo no estamos solos. Y todo esto que dijo Maribel antes tiene un sentido mayor, porque participaron en gran número en el advenimiento del nacimiento de Jesús seres extraterrestres. Como los que están ahora, claro, lógicamente los Reyes Magos, ¿no? Dicen que eran extraterrestres, ¿no? Procedentes de Sirio. Procedentes de Sirio, sí. Y además traían, los regalos que traían eran las esencias que traía Jesús para dejarnos. Era la purificación, que es el incienso, la mirra, que es la sanación, y el oro, que es la opulencia y el amor, ¿no? Y no la miseria o pobreza, como se ha publicitado. Sí, 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 es así. Entonces, el mensaje de la Navidad, para mí, este año, no quiero decir que siempre lo he vivido igual, ¿verdad? Pero este año sí que es este. Es porque estoy sintiendo en mí lo que está ocurriendo, y porque estoy sintiendo alrededor mío lo que está ocurriendo. Todo el mundo que está viniendo al centro es que estoy muy rara, es que no sé qué me pasa, es que estas Navidades van a ser muy raras, es que está todo muy raro. Claro, porque está ocurriendo aunque no queramos, y eso es lo importante. ¿Cómo lo vamos a vivir? Pues, ¿cómo lo vamos a vivir? Preparándonos para el día después de, ¿no? Como el día después de. ¿Cómo vamos a vivir el 24? ¿Cómo vamos a vivir el 25 después del 24, que fue ese nacimiento? Pues preparándonos, sintiéndonos, principalmente estando en nosotros, empezando a ser esos seres divinos, permitiendo que todo nuestro ser interior salga al exterior, permitiendo que la gente, que los demás vean en nosotros eso, permitiendo que Dios en nosotros salga, que veamos a Dios en el otro, que eso nos cuesta mucho, es difícil, pero Dios está en el otro igual que está en nosotros. Y yo uso la palabra Dios porque no sé qué otra palabra ponerle, y uso Dios como el todo, como Dios, como yo soy, sin más, como yo soy. Dios como es el otro. Así, no hay más, es que Dios no es ninguna otra cosa, nada más que nosotros, tal como somos cada uno. Y eso es la grandeza, eso es la belleza de todo, ¿no? La gracia divina en todos nosotros. Yo también recomendaría que estas Navidades volviéramos a la inocencia, a esa inocencia de niños, a ese fluir, a esa inocencia donde todo era felicidad, donde todo era amor, donde los ojos los abríamos así por cualquier tontería que ocurría, ¿no? Volvamos a esa inocencia, vivamos estas Navidades como eso, con esa inocencia, con ese despertar del nuevo niño en nosotros, para poder ir creciendo a partir de este momento, pero ya en el camino correcto, en el camino
ya nuestro, en el camino que ya nos han puesto, en ese camino de amor, en ese camino de prosperidad, en ese camino de sabiduría, en ese camino donde nunca te equivocas, porque todo es para ti, todo está para ti, todo es bueno y todo lo decides tú. Y eso es lo fantástico, ahí es donde nos tenemos que poner. Hay una frase que a mí me impactó muchísimo la primera vez que la leí, una frase de Jesús, me impactó, me movió mucho. Y la frase es: encuentra tu verdad y ella te hará libre. Yo cuando leí esa frase por primera vez me quedé conmocionada, porque, ostras, encuentra mi verdad. ¿Y cuál es mi verdad? ¿Cuál es mi verdad? Mi verdad solo soy yo, lo que yo soy interiormente. Esa es mi verdad. Y cuando yo estoy ahí, y cuando yo siento eso, es cuando soy libre realmente. Es así. ¿Nos despedimos ya, Julia? ¿Sí? Vale, pues yo os quiero dejar con este mensaje de encuentra tu verdad y ella te hará libre. Y que paséis unas felices fiestas. El martes que viene yo no estaremos, y que comáis mucho pavo, cordero, lo que sea, y sobre todo que lo comáis como niños, con esa inocencia. Un amor. Gracias. Sí, yo me despido, también os deseo lo mismo, toda la felicidad del mundo, y solamente querría remarcar algo: sed veraces, sed como sois, sed por una vez o por primera vez tal vez en vuestra vida, reflejad la verdad de vuestro interior. Lamentablemente, a través de la historia se nos ha educado a ser hipócritas, y los días de Navidad todos somos felices, todos nos amamos y todos nos llevamos bien, y el resto del año nos podemos estar matando. Que esta vez sea la verdad. Amad, simplemente amad, no juzguéis y no pidáis a los demás lo que no estáis dispuestos a dar vosotros a vosotros mismos. Felicidades y mejor año. Hasta pronto. Adiós.